Estaremos viendo el verso 16 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos en esta hora. Nos acercamos para darte gracias, para darte gloria y honra por la bendición que nos das, Señor, de leer tu palabra. Gracias por tu palabra inspirada. Gracias por reservarla hasta el día de hoy, para que nosotros como sus discípulos podamos ser instruidos, enseñados, corregidos por medio de ella, Señor amado. Estamos delante de tu presencia en esta hora. Nos hemos reunido juntamente con este pueblo para oír, Señor, la enseñanza de tu palabra. Queremos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Queremos escuchar qué usted, Señor, nos dice, qué nos manda, qué nos enseña, cuáles son nuestros deberes, cuáles son los mandamientos, cuáles son las ordenanzas que usted ha dejado para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, Señor, a escucharla con atención, a guardar en nuestros corazones lo que hoy esta tarde, Señor, vamos a estudiar, Padre, en este lugar. Que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Padre, a exponer con fidelidad el consejo de tu palabra para honra y gloria suya. Te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Puede tomar su lugar en esta hora. Estaremos hablando sobre el tema Jesús y el ayuno. En el capítulo 6 de Mateo nos hemos dado cuenta que nos habla, hermanos, de tres deberes, de tres responsabilidades, hermanos, que como discípulos de Jesucristo tenemos. En el versículo 1 comenzó hablándonos acerca de la limosna, de las ofrendas hacia nuestro prójimo. Jesucristo nos está enseñando cómo no lo debemos de hacer y cuál es la manera correcta de hacerlo. Del versículo 5 en adelante, Jesús nos enseña acerca de la oración. También de igual manera cómo no lo debemos de hacer y cómo debemos de presentarnos delante de nuestro Dios. Nos da una oración modelo, la cual ya hemos estudiado. Y el versículo 16, Jesucristo está enseñando a su discípulo acerca del ayuno. El significado de esta palabra ayuno habla de abstinencia de alimento. En algunos casos, por falta de alimentos, hay personas que ayunan por falta de alimento. El apóstol Pablo menciona que algunas veces tuvo que estar en ayuno porque le tocaba caminar días y días para llegar a ciertos lugares. También, hermanos, el ayuno es abstinencia de alimentos por un propósito o con un propósito determinado, ya sea, hermanos, un propósito físico o espiritual. El ayuno se entiende también que es una disciplina en la que una persona le niega a su cuerpo el alimento. En el caso de nosotros estamos, hermanos, conscientes de que no ayunamos con el propósito o con un propósito, hermanos, físico, podemos decirlo, sino el ayuno que la Biblia nos presenta, hermanos, tiene que ver con un propósito espiritual. Amén. Tiene que ver con un propósito espiritual. Hoy en la actualidad se han inventado programas de ayuno para pérdida de peso. Amén. Están promocionando programas de ayuno para perder peso. Lo hacen con un propósito físico.
algunos por salud, algunos, hermanos, por mirarse mejor, pero no lo hacen con ningún propósito espiritual. No se abstienen de alimento con ningún propósito espiritual. Sin embargo, nosotros como cristianos, el ayuno, hermanos, debe de ser una disciplina con un propósito espiritual para nuestras vidas. Amén. Vemos que la palabra ayuno no se menciona en el Antiguo o en los primeros 5 libros de la ley. Si usted busca literalmente la palabra ayuno, no la va a encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia. La encontramos del libro de Jueces, hermanos, hacia adelante. Miramos que está esta palabra. Pero tenemos ejemplo, hermanos, de palabras que hacen alusión, de frases, de expresiones que hacen alusión al ayuno, como en el caso de Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, donde la Biblia no menciona la palabra ayuno, pero entendemos qué es lo que está diciendo. Ahí la palabra del Señor dice que Moisés estuvo en el monte por 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Amén. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua. Nosotros entendemos, hermano, por esa expresión, sin comer pan y sin beber agua, que estuvo ayunando. Amén. Estuvo ayunando. Eso es lo que encontramos. También encontramos en los primeros 5 libros, hermanos, que Israel como congregación se le ordenó ayunar una vez por año. Una vez por año se le ordenó. Esta fue una orden que se le dio a Israel. No era una opción, hermano, era una orden para todo el pueblo. Ninguno de ellos tenía que faltar a ese día que habían señalado para buscar el rostro de Dios. No encontramos tampoco la palabra ayuno. Si usted mira en el capítulo 16 de Levítico, la palabra que la expresión que dan ahí, hermanos, para referirse al ayuno, habla de aflicción. Levíticos capítulo 16, encontramos esa expresión en el versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios en ese versículo: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, dice la Biblia. Ninguna obra haréis. El capítulo 23 de Levítico, en el verso 27, también los dice, hermanos, de esta forma: los 10 días de este mes séptimo, en el séptimo día de expiación, tendré santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis vuestras ofrendas encendidas a Jehová. Verso 28: ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día, que no se presentare, hermanos, en ayuno, que no se abstuviere de trabajo, que no se abstuviere de alimento, será cortada de su pueblo. Mire qué estricta esta orden. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, dice Dios, yo la destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quieras que habitéis, dice la palabra. Deberíamos de estar agradecidos con Dios, hermanos, porque Él abolió la ley en la cruz del Calvario. Si no, ya poquitos estuviéramos aquí. El que no se presentara en ayuno en ese día, Dios lo destruía, lo cortaba del pueblo. Amén. Porque era una orden que se le había dado, era un día que Dios había elegido para que se presentaran delante de Él, por, hermanos, con ofrendas, por reconciliación de sus pecados.
Era un día de expiación donde todo el pueblo tenía que estar ahí, donde no tenía que hacer ninguna obra, ningún trabajo, hermanos. El pueblo tenía que estar congregado en una misma mente, en un mismo sentir, con un mismo propósito, obedeciendo lo que Dios les estaba enviando. Amén. Eso era lo que encontramos en la palabra del Señor, esa expresión afligir. Habla, hermanos, de ayuno. El salmista en el Salmo 69, verso 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Amén. Y es una buena expresión, hermano, la que se utilizó, porque hasta el día de hoy, el día que se toca el ayuno congregacional, es una aflicción que nos entra, una tristeza que nos da, hermano. Amén. Una aflicción terrible. Pareciera, hermanos, que nos llevan a ese cuarto donde terminan con la vida de las personas. Esa fue la palabra, aflicción. El pueblo tenía que separar ese día para presentarse delante de Dios. Ninguna obra haréis. Eso es, hermanos, un ayuno. Ayunar sin orar, ayunar sin buscar a Dios. Ayunar, amados hermanos, sin atender nuestra vida espiritual. Es, hermanos, una dieta más para nuestras vidas o nuestros cuerpos físicos. No tiene, hermanos, mucha relevancia que nos presentemos delante de Dios a ayunar, o que digamos hoy voy a ayunar y ocupemos nuestro tiempo, hermanos, en tantas cosas, en distracciones. Nos vayamos a comprar a la tienda, nos pongamos a cocinar y estar ahí, hermanos, como obligado casi prácticamente, hermanos, haciendo un ayuno. El ayuno, hermanos, tiene que mirar o tiene, hermanos, que ver con una búsqueda continua, con un tiempo que se separa para buscar a Dios, hermanos, para orar, para leer la escritura, hermanos, para meditar en su palabra, para confesar a Dios nuestras debilidades, nuestra falta, nuestros pecados, hermanos, para renunciar a todos esos deseos naturales, deseos, hermanos, carnales, para humillar nuestras almas, hermanos, para debilitar nuestra carne. Para eso, hermanos, es el ayuno, y debemos de hacerlo de esa manera, apartar el tiempo para buscar el rostro de nuestro Dios. Donde quiera que nos presentemos a ayunar, necesitamos, hermanos, apartar el tiempo para buscar el rostro de Dios en oración, en meditación. Es por eso que nosotros motivamos, exhortamos a la iglesia a que se reúna en este lugar el día general, hermanos, de ayuno, porque no es, hermanos, igual. Y porque no es igual, muchas personas no vienen. Amén. Porque no es igual, muchas personas no vienen. Porque si fuera, hermanos, venir a platicar todo el día, a chismear, hermanos, a estar haciendo tantas cosas, a estar jugando como muchas congregaciones lo hacen, todos viniéramos a este lugar. Si a 2 horas de habernos presentado, si alguien tiene hambre, puede pasar por una manzanita. Ahí cualquiera viniera, hermanos. Tómense un guerole, una coca no, pero un guerole sí. Y así cualquiera viniera. Pero sabemos que cuando nos reunimos en este lugar, venimos a buscar el rostro de nuestro Dios, a buscar la presencia de Dios. Venimos a orar, venimos a escuchar la palabra, venimos, hermanos, a leer la Biblia. Y esa disciplina, hermano, nuestro cuerpo no la recibe bien muchas veces, pero nuestro espíritu sí, hermanos, la necesita. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tiempo, hermano, separar el tiempo. Ningún trabajo haréis, dice la Escritura. Presentémonos delante de Dios para, hermanos,
ejercitar todas estas cosas y tener así, hermanos, un buen resultado. Tiempo más tarde el pueblo de Israel ayunaba 4 veces al año. Lo hacían recordando la caída de Judá, de la caída de Israel. En Zacarías capítulo 7, versos 3 y 5, en Zacarías capítulo 8, versículo 19, se menciona que ayunaban en el 4.º mes, en el 5.º mes, en el 7.º mes y en el 10.º mes. Lo hacían con el propósito de recordar todo lo que había pasado con estas ciudades, la destrucción, los tiempos, hermanos, que habían ido en esclavitud. Todo eso lo recordaban ellos en estos días cuando ayunaban. También encontramos en la Biblia ayunos, hermanos, en grupos. Ayunos en momentos de guerra, en momentos de amenazas, en momentos, hermanos, donde el pueblo se había extraviado de los mandamientos de Dios. Y cuando se reconocían la condición en la que estaban, ellos, hermanos, eran convocados a un ayuno y pedían perdón por sus pecados. Como congregación, Israel lo hacía muchas veces. Encontramos grupos de personas buscando una respuesta de Dios con un propósito, como lo hicieron en el libro de los Jueces, capítulo 20, versículo 26. Ahí encontramos que el pueblo de Israel no podía, hermanos, obtener la victoria contra Benjamín, y se enfrentaban y eran derrotados, se volvían a enfrentar y eran derrotados, hasta que se humillaron delante de Dios en ayuno y pidieron la dirección a Dios, y Dios les entregó la victoria. Miramos también, hermanos, cómo este hombre llamado Esdras, hermanos, cuando él fue enviado a Jerusalén, vemos, hermanos, que dice que se le encargó, se puso en sus manos o bajo su cuidado bastantes cosas, como oro, como plata, utensilios, hermanos, valiosos, que él los tenía que traer hasta Jerusalén. Y dice que Esdras, hermanos, tuvo por un momento la intención de pedir ayuda al rey, porque el camino era peligroso. Normalmente asaltaban a las personas, no llegaban con lo que se les encomendaba. Pero dice Esdras en el capítulo 8 de su libro, en el versículo 21, publiqué ayuno allí en el río, dice, de Ahab, para afligirnos, aquí está otra vez la palabra, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza, dice Esdras, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos ofreciesen o que nos defendiesen del enemigo en el camino. Esdras le había dicho al rey estas palabras, dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios estará para bien sobre todos los que le buscan. Esdras le había testificado al rey, le había dicho, la mano de Dios está para bien sobre todos los que le buscan. Mas su poder, le había dicho Esdras, y su furor está contra todos los que le abandonan. Era lógico que el rey le iba a decir, bueno, ¿y cómo es que la mano de Jehová tu Dios está contigo? Dice Esdras, tuvimos vergüenza pedirle ayuda al rey, pedirle tropas, pedirle gente de a caballo para que los defendiesen. Lo que hicimos, dice, que fue ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él, dice, nos fue propicio, dice la palabra del Señor. Amén. Él, hermanos, les respondió. Él tuvo cuidado de sus vidas, los guardó y llegaron con bien hasta aquel lugar, buscando dirección, hermanos. Ellos buscaron dirección por medio del ayuno. Encontramos otro grupo de personas ayunando en la Biblia, pidiendo o intercediendo por protección para sus hermanos. El caso de Esther, de Mardoqueo, hermanos, y el pueblo, cuando habían sido amenazados de muerte. En el capítulo 4, verso 15 del libro de Esther, dice, hermanos, que ahí
Esther mandó a decirle a Mardoqueo o al pueblo que ayunaran por 3 días y por 3 noches, que no comieran alimentos ni probaran agua, porque ella se iba a presentar delante del rey para interceder por el pueblo y para decirle lo que estaba aconteciendo, hermanos, a espaldas del rey. Y fue así, tuvieron respuesta de parte de Dios. Esther fue bien recibida, el pueblo y Mardoqueo estuvieron ayunando por 3 días y por 3 noches por protección para esta mujer que se armó de valor y se presentó sin ser llamada como se solía hacer. Vemos también, hermanos, que el pueblo, como lo mencioné antes, muy a menudo se congregaba para pedir perdón por sus pecados, para humillarse delante de Dios. Lo miramos, hermanos, en el libro de Nehemías capítulo 9 verso 1 en adelante. Lo miramos en el libro de Daniel capítulo 9 verso 3 en adelante. Lo miramos en el libro de Joel, donde Joel está llamando al pueblo, le dice que se entreguen en totalidad delante de él, que rindan su corazón, que ya no rasguen los vestidos, que se presenten en ayuno, en silicio, los jóvenes, los niños, los sacerdotes, ministros de Jehová, dice Joel, preséntense en ayuno delante de Jehová, que es grande en misericordia. Vemos que ahí está el pueblo reunido. Lo vemos en aquella ciudad, hermanos, como lo era Nínive, gente que había cometido pecado, gente que Dios había mandado anunciarles que iban a ser destruidas. Ellos se arrepintieron en ayuno, dice la Biblia, en silicio, hermanos, y en ceniza. Lo hizo el rey Acab también, después de que mataron, hermanos, a Nabot. Dice que se arrepintió, se vistió de silicio y anduvo humillado delante de Dios. Por esa razón dice que Jehová le habló a Elías y le dijo: ya has visto cómo anda Acab humillado. Por eso que ha hecho, dice Dios, no voy a traer mi juicio en sus días, sino que voy a esperar que él sea cortado, que él termine sus días en esta tierra. El ayuno, hermanos, se usaba para eso. Era muy frecuente que grupos de personas, que personas individuales buscaran el rostro de Dios, hermanos, en ayuno, reconociendo sus pecados, confesando sus pecados, pidiendo perdón por sus pecados. Daniel mismo es un ejemplo de que él se está involucrando y él dice: nosotros hemos cometido pecado delante de ti. Él hace confesión del pecado. Le dice: nuestra es la confusión de rostro, le dice Daniel a Dios. Una confesión de pecados. Esta gente buscaba a Dios, hermanos, de esta forma. Se humillaban delante de Dios. Una forma de humillarse para buscar el perdón de pecados. Y, hermanos, la salvación de nuestro Dios. Esto es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Los versículos que hemos leído en esta tarde es la enseñanza que Jesús da sobre el ayuno. La enseñanza que Jesús da, y él comienza diciendo: cuando ayunéis. En el verso 17 dice esta frase: pero tú cuando ayunéis. Amén. Cuando te presentes en ayuno, cuando lo hagas, cuando ayunéis, dice nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión es importante, hermanos, repetirla, porque Jesús está dando por sentado que el ayunar, hermanos, es un deber. El ayunar se constituye, hermanos, una necesidad. El ayunar forma parte de la vida de todo cristiano, no de algunos, hermanos, de todo seguidor de Cristo Jesús. Jesús le está hablando a sus discípulos, no ha separado a ninguno de ellos, no les está hablando a Pedro y a Juan por separado, le está hablando a todos los que él ha escogido y le dice: cuando ayunéis, cuando te presentes en ayuno. Está dando por sentado que el ayuno es una disciplina que debemos de practicar como cristianos. Amén. Una disciplina
que debemos de practicar como cristianos. No entiendo, hermano, de verdad por qué se vuelve tan difícil para algunas personas. Pero es una disciplina importante en nuestras vidas. Importante, hermanos, porque por comer muchos perdieron todo. Miremos el ejemplo de Eva. Quiso comer una fruta de la que no se le había dicho. Miramos el ejemplo de Esaú. Vengo cansado, dame de ese guiso. Sí te doy, pero si me vendes tu primogenitura. Se le hizo fácil decir sí, dame del guiso. Dice la Biblia que después procuró con lágrimas recuperarla, pero no lo logró. Amén. Jesús mismo fue tentado por la comida. Satanás no le llegó con otra cosa. Le llegó diciendo que hiciera pan o convirtiera en pan una piedra. Es que abusamos muchas veces, hermano. El diablo sabe de que a veces abusamos de la comida, de las bendiciones que Dios nos da, hermano. Amén. De lo que Dios nos provee. Tenemos, hermanos, que nosotros practicar esta disciplina como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está diciendo o está enseñando, hermanos, cómo nosotros no debemos de ayunar. Él dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. No seas austeros como los hipócritas. Esa palabra austeros, hermanos, se utiliza para describir a una persona rigorosa, una persona rígida, una persona seria, una persona estricta en la observancia de una ley. Los fariseos, hermanos, a los cuales Jesucristo se está refiriendo, eran personas estrictas, hermanos, a la hora de ayunar. Ellos habían determinado, habían puesto una ley que se debía de ayunar 2 veces por semana. Y ellos se apegaban, hermanos, a esa ley con seriedad, hermanos. Eran estrictos, no pasaban por alto esa ley. Estaban allí, hermanos, a la hora que les tocaba. Terminaban su ayuno a la hora que tenían que terminarlo. Eran rígidos, eran, hermanos, estrictos con ellos mismos. Pero ¿qué dice Jesús? No seas austeros como los hipócritas. Amén. No seas austeros como los hipócritas. Ellos, hermanos, se apegaban a una ley tan estricta, pero no lo hacían por voluntad propia. No eran estrictos porque sentían hacer esto y presentarse delante de Dios, sino que todo lo que ellos hacían, lo que ellos ejercían, hermanos, a lo que ellos se apegaban, lo hacían con hipocresía. Y Jesús está diciendo: a la hora de ayunar, no lo hagan de esa manera. No lo hagan por apegarse a la ley de un hombre. No lo hagan para cumplirle a lo que un hombre dice. No lo hagan con hipocresía. Está diciendo Jesús. Una hipócrita es una persona, hermanos, que actúa bajo fingimiento. Una persona que actúa bajo engaño. Un actor en escenario. Una persona que esconde la verdadera personalidad detrás de una apariencia. Amén. Eso es un hipócrita, una persona que esconde su verdadera personalidad detrás de una apariencia. Jesús está diciendo: no lo hagan como ellos. ¿Cuál era la hipocresía de ellos? ¿Qué es lo que ellos, hermanos, estaban haciendo? Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
ellos ponían un rostro, hermanos, que daban lástima a los pobres. El día de ayuno, hermanos, mostraban una tristeza en su rostro. Todo mundo se daba cuenta que no habían comido. Los que pasaban donde ellos estaban, porque eran tan atrevidos que lo hacían público muchas veces. Se vestían de silicio. Era una tela, hermanos, áspera que desesperaba la piel. Se tiraban sobre ceniza. El día que ayunaban no se lavaban la cara. El día que ayunaban no se peinaban. Se veían de lo peor, hermanos. Pareciera que fuera una penitencia. Y Jesús está diciendo: no seas austeros como los hipócritas. Ellos se están apegando a una ley. Ellos están siendo estrictos con ellos mismos, pero no tiene ningún valor lo que están haciendo. Delante de mí, está diciendo Dios, porque lo están haciendo en hipocresía. Ellos no son verdaderamente las personas que se muestran en el día del ayuno. El rostro que ellos muestran, es esa piedad que muestran, no son realmente las personas que están viendo en el día del ayuno. Lo hacían con hipocresía, para que los hombres los alabaran, para que los hombres, hermanos, los reconocieran, para que los hombres le dieran alabanza donde quiera que los miraran. Cualquier persona decía: pero ¿cómo es que estos hombres se someten así, de esa manera? Ellos, dice la palabra del Señor, ya tienen su recompensa. Buscaban el favor de los hombres, ya lo tienen, dice Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo. Si es lo que buscan, ser visto de los hombres, ya tienen su recompensa. No ayudéis de esa manera, está diciendo Jesús. Todo hombre, hermanos, todo aquel que ayuna para ser visto por los hombres, esa es su recompensa. No debemos de ayunar, hermanos, de esa manera. Esa es una manera incorrecta de hacerlo. No tiene, hermanos, ningún propósito espiritual al hacer eso. Yo voy a ir para que el hermano pastor me vea. No tiene caso, hermano. No aguante hambre, por favor. Amén. Yo voy a ir porque si no voy no me dan un privilegio. No lo haga por eso. Eso es hipocresía. No ponga, hermanos, esa carita el día del ayuno. No, hermanos, estemos contentos, con alegría en este lugar. Personas que cuando ayunan, hermanos, parecieran que tuvieran alas y quieren volar sobre todos. Y terminándose el ayuno, sueltan, hermanos. Se sueltan a hablar, se sueltan a murmurar, se sueltan porque ya terminé el ayuno. ¿De qué sirvió? Lo hemos hecho en hipocresía. Esa manera es una manera incorrecta, dice la Biblia. Jesús está diciendo: no lo hagas de ellos. Ellos demudan su rostro para ser vistos de los hombres, pero no agradan a Dios. Su recompensa es eso. Eso es lo que ellos buscan, pues que los vean los hombres. Pero delante de Dios no hay, hermanos, ninguna recompensa. No está siendo recibido lo que están presentando delante de Dios. Tenemos, hermanos, que hacerlo de la manera que dice nuestro Señor Jesucristo: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El ayuno no debe de ser ostentoso, hermano. No debe de ser llamativo. No debe de ser, hermanos, un ayuno con alarde. No debe de ser un ayuno jactancioso. No debemos, hermanos, fanfarronear que tenemos tantos días de ayuno. ¿Qué, hermanos, le tiene que interesar al mundo cuántas cadenas de ayunos o cuántas veces ayunamos?
No debe de ser ostentoso, hermanos, como muchas personas lo están haciendo, como lo hacían los fariseos, como lo hacían los hipócritas. Ellos están más interesados en ser vistos, en que la gente se dé cuenta que están ayunando. Y esto está pasando en nuestros días en muchas congregaciones. Congregaciones, hermanos, que han determinado hacer ciertas cadenas de ayuno durante el año. Hoy, en estas semanas atrás, estaba, hermanos, una misión. Según ellos estaban encerrados pastores y líderes en 3 días de ayuno sin salir. Estaban encerrados en lo secreto, pero la mayoría de ellos estaba publicando, hermanos, en los teléfonos. Ahí estaban grabando, ahí estaban tomándose fotos en grupo, ahí estaban tomándose fotos cómo estaban durmiendo, estaban tomándose fotos con sus maletas. ¿Cuál es el objetivo, hermano, de eso? No es de verdad ser alabado por los hombres, decir como esa misión no hay nadie. Ese es el objetivo de ellos. Si de verdad estuvieran buscando el rostro de Dios en secreto, deberían de apagar sus teléfonos. Deberían de olvidarse por 3 días de las redes sociales y encerrarse a orar y a buscar el rostro de Dios. Pero mándeles un mensaje a la hora de la oración. ¿Dónde puedo enviar $300? Le contestan inmediatamente. Inmediatamente le contestan. Porque con un ojo, hermano, con un ojo cerrado y con el otro en el teléfono, buscando la gloria del hombre, buscando ser alabados por el hombre. El ayuno no debe de ser ostentoso, hermano. No tenemos que llamar la atención del mundo por lo que nosotros hacemos. No tenemos por qué hacerlo. Personas o misiones que están ayunando y están retando al diablo. Están retando al diablo, diciendo que venga Satanás mismo. Lo queremos ver, dicen. Pensando, amados hermanos, que por lo que están haciendo tienen un poder sobrenatural. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, cuando no debe de ser así, no debe de ser, el ayuno no debe de ser ostentoso. No debemos, hermanos, hacerlo de esa manera. No debemos de estarle haciendo alardes, hermanos, de cuántos ayunos hacemos, de quién ayuna, de quién no lo hace. No debemos de hacerlo para mirar a los otros de menos. No debemos de hacerlo para sentirlos más espirituales que otros. Hay ocasiones que Dios nos va a llamar a ayunar y es personal, hermano. Es personal. Hay veces que no vamos a poder decirle a Dios que no. Es un sentir, hermanos, que solamente lo puede entender al que Dios llama a hacerlo. Debemos de hacerlo, hermanos, de esa manera. No debe de ser ostentoso. Debemos, hermanos, de presentarnos delante de Dios, como Jesucristo está diciendo cuando ayune, dice: unge tu cabeza y lava tu rostro. Claro, hermanos, tal vez esto en nuestros tiempos no se debe de entender en un sentido literal, que para ayunar tienes que estarte lavando la cara. No debe de entenderse eso. Pero lo que sí, hermanos, se entiende es que no debemos, hermanos, de mudar nuestro rostro. No debemos de cambiar de apariencia. No debemos, hermanos, de transformarnos únicamente ese día. No. Él está diciendo: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Ese es, hermanos, el ayuno que debemos de hacer. El ayuno debe de ser para buscar a nuestro Dios, para presentarnos delante de Dios. Es, hermanos, entendible que en estos versículos se está hablando de un ayuno personal. No se está hablando de un ayuno congregacional como los que ya hemos visto, donde eran dirigidos por líderes, hermanos.
Es un ayuno personal lo que Jesucristo está enseñando cuando nosotros personalmente nos entreguemos, hermanos, o ofrezcamos ayuno. Jesús nos está enseñando cómo nosotros lo debemos de hacer. También es importante entender que no debe, hermanos, no se debe de entender como un secreto que absolutamente nadie lo debe de saber. Si no está hablando, hermanos, de un motivo correcto, de un motivo correcto, una forma de ayunar, hermanos, correcta. Claro que nuestra esposa, por ejemplo, tiene que saberlo. Se imagínase que de repente ella preparando la comida y salga usted que no va a comer. Bueno, ¿no te gusta mi comida o tienes otra? Otra comida, amén. Por esa razón no se puede, hermanos, así a un secreto que nadie lo sepa, sino es un motivo del corazón, donde no lo debemos de hacer para ser visto por los hombres. Amén. Para ser visto por los hombres, no lo debemos hacer de esa manera, sino, hermano, nuestro objetivo es que Dios vea que nuestros corazones, hermanos, están buscando su rostro. Que Dios vea, hermanos, que estamos rindiendo nuestras vidas delante de Él. Que Dios vea cuál es el propósito por el cual estamos delante de su presencia. Debemos de ayunar para agradar a Dios y no para ser visto por los hombres. Cuando lo hacemos de esta manera, dice Jesucristo, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entendemos, hermanos, que es un ayuno personal. Muchas personas se agarran de estos versículos para no reunirse como congregación y ayunar. No es que ustedes lo están haciendo de una forma incorrecta, porque mi Padre dice que lo haga en secreto. Buena excusa tienen. Como se la pasan dormidos en sus casas y entregan a la hora que quieren. Amén. No tienen, hermanos, un dominio propio, un orden en el ayuno. Les conviene decir esto, pero también somos llamados como congregación a ayunar, a unirnos, a interceder, a buscar el rostro de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra. Tendremos recompensa, hermano, de parte de Él, gloria al Señor. Cuando lo hacemos con un motivo correcto, debemos de ayunar para buscar a Dios. Lo debemos de hacer con alegría. Si usted mira Zacarías capítulo 7, versículo 5, dice la palabra, habla a todo el pueblo del país, le está diciendo Dios a Zacarías y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí?, está preguntando Dios. ¿Lo han hecho de la manera correcta? La respuesta es no, porque ellos lo hacían para recordar todos los acontecimientos que habían pasado en el pueblo. Todas las catástrofes, todas las ruinas, ellos lo hacían para recordar a los familiares, para recordar las casas que habían dejado cuando salieron a Babilonia, para recordar cómo había sido destruido el templo, los muros. No lo hacían para agradar a Dios. Pero Dios les está diciendo a través del profeta en el capítulo 8, versículo 19, cómo es el ayuno que Él está pidiendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirá para la casa de Judá ya no en tristeza, sino en gozo y alegría. Se convertirá ya no en llanto ni en luto, sino en festividades de solemnidades. Amad pues la verdad y la paz, dice la palabra. Amén. Dios no pide, amados hermanos, algo que forzado. Dios no pide, hermanos, algo a la fuerza. Dios no quiere que nos sintamos tristes a la hora de presentar una ofrenda delante de Él.
A la hora de apartar un día, hermanos, cuánta gente se lamenta por un día al mes que se aparta para ayunar como congregación. Ya no lo tienen que hacer con tristeza ni con lamento. Lo tienen que hacer con gozo y alegría. Tiene que hacer una fiesta. El día del ayuno, hermano, debe de hacer uno de los mejores cultos que debemos de presentar a Dios. Pero ahí están, que ya termine el pastor, que ya no aguanto el hambre. Amén. Quejándonos, hermanos. No, debemos de hacer un mejor culto, hermano. Con alegría, con gozo en nuestros corazones. Debemos de hacerlo de esa manera. Ese es el ayuno que Dios pide. Hermanos, debe de ser para buscar a Dios, dedicar el tiempo para la búsqueda, hermanos, de nuestro Dios. Para meditar en su palabra, para memorizar su palabra, para leer su palabra, para confesar nuestras debilidades delante de Dios, para pedir ayuda, hermano, delante de Dios, para que nuestra carne pierda fuerza, hermano, nuestros deseos carnales. Con esos propósitos debemos de presentarnos delante de nuestro Dios. Eso es lo que Dios pide. Un ayuno, hermanos, que le agrade a Él. Isaías capítulo 58 nos dice que debemos de ayunar en obediencia a Dios. Si usted mira conmigo Isaías capítulo 58, la palabra del Señor dice ahí, hablando de este pueblo, le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. No tengas miedo, le está diciendo. Levanta tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Hazle saber a mi pueblo que están en pecado. Hazle saber a la casa de Jacob su pecado. Esta gente, hermanos, estaban viviendo en una práctica pecaminosa. Se habían rebelado contra Dios. Pero ¿qué dice el verso 2? ¿Qué hacían esta gente? Me buscan cada día, dice Dios. Me buscan cada día. Quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Esta gente no quería soltar el pecado. Querían estar viviendo en rebelión con Dios, pero querían conocer los caminos de Dios. Se acercaban a Dios como gente que practicaba la justicia. Se acercaban a Dios como gente que no había dejado la ley de Dios. Pedían justos juicios. Se querían acercar a Dios, pero no querían soltar su pecado. Querían conocer los caminos de Dios, pero no querían soltar su pecado. Querían conocer la justicia de Dios, pero querían vivir en sus rebeliones. Versículo 3. ¿Por qué dicen? Pregunta Dios. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. A Dios no le importa, decían ellos, lo que nosotros hacemos. Dios no mira nuestros ayunos. Dios no mira nuestras oraciones. Dios no mira cómo nosotros nos acercamos a Él cada día. No le importa lo que nosotros hacemos, estaban diciendo ellos. Pero le dice Dios: he aquí que en el día de vuestro ayuno, en el día que apartás para ayunar, buscad vuestro propio gusto. Buscad vuestro propio bien. Ayunan para obtener mejores negocios. Dice: oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunando, hermanos, y sacando provecho de su prójimo. Ayunaban para pedir cosas que les convenían a ellos. Está diciendo la palabra: he aquí que para contienda y debates ayunáis. Para herir con el puño inicuamente, está diciendo Dios.
con ese propósito, lo hacéis para contender. El día de vuestro ayuno se pelean, contienden, se dan de puñetazos, se hieren unos con otros. El día que ayunan, están ordenando que castiguen a sus esclavos. Están ordenando que castiguen con más años a los que tienen en prisiones. Están ordenando que se les merme el pan a los trabajadores y que se les aumente el trabajo. Se están peleando unos con otros por querer tener, por querer poseer más. No importa por quién pasan, a quién tienen que herir por lograr sus objetivos, pero estaban ayunando. ¿Qué dice Dios? En el verso 4, es aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, está diciendo nuestro Dios. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si ustedes quieren de verdad conocer mis caminos, si ustedes de verdad quieren obedecer mi ley, si de verdad quieren que yo les responda, está diciendo Dios, no ayuden de esa manera. No lo hagan de esa manera. No lo hagan con ese propósito, con ese objetivo. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Pregunta Dios. Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, está diciendo Dios, esto no es agradable para mí, porque estás quebrantando mi ley, estás viviendo en pecado, estás caminando conforme a tus propios pensamientos. Estás quebrantando mis leyes, estás quebrantando mis mandamientos. Se están peleando unos con otros, se están hiriendo unos con otros, están buscando su propio bien y no el del prójimo. Esto no le llamaréis ayuno, dice Dios. ¿Qué caso tiene que alguien viva de esa manera, hermanos, y el día del ayuno venga, aparezca con un traje de astronauta? Amén. ¿Qué caso tiene que venga y se tire ahí, hermanos, a moco tendido a llorar todo el día? Si no se arrepiente de sus pecados, si no está obedeciendo la ley de Dios, si está buscando su propio provecho, su propio beneficio. Esto no lo llamaréis ayuno, esto no es agradable, dice Dios, delante de mí. Versículo 6, este es el ayuno que a Dios le agrada. No es más bien, dice Dios, oiga esto, el ayuno que yo escogí. No es más bien, dice Dios, el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es mejor esto que aguantar hambre, está diciendo Dios. No es mejor que obedezcáis mis mandamientos, que dejes libres a los presos, que no oprimas a los esclavos, que rompas esos yugos de injusticia con los cuales estás ejerciendo sobre esas personas. No es más bien este ayuno, está diciendo Dios, que saquéis a los presos de las cárceles. No es más bien el ayuno que yo escogí. No es mejor que partas tu pan con el hambriento. No es mejor que a los pobres y a los errantes albergues en tu casa. No es mejor que veas al desnudo, que cuando veas al desnudo los cubra y no te esconda de tu hermano, está preguntando Dios. Todas estas cosas son cosas que a Dios le agradan. Pero un ayuno, hermanos, en rebelión contra Dios y en desobediencia a los mandamientos de Dios no es agradable delante de Dios. No es agradable, no es más que hipocresía. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios está diciendo, esto es lo que yo les he ordenado. Esto es lo que yo les he ordenado. Que en el día de
la redención, dejen libres a los esclavos. Pero ustedes no los dejan ir, no les conviene. Le están sacando provecho de ellos. Se cumplió el plazo, se cumplió el tiempo y ustedes siguen ejerciendo autoridad sobre ellos. Miran al hambriento y no le dan de comer. Miran al errante que no tiene dónde recostar su cabeza y ustedes tienen 1 y 2 y 3 casas, pero las tienen encerradas. No es mejor que albergues en tu casa, dice al errante, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Personas, hermano, dizque ayunando y en su corazón, hermanos, no tienen ni la menor idea de ayudar a sus hermanos en necesidad. Amén. No tienen ni la más mínima intención de ayudar a sus hermanos en necesidad. Cuando nuestros hermanos necesitan, se esconden. Búsquelos, no están. Búsquelos, no tienen. Búsquelos, no pueden. Pero están ayunando. Alabado sea el nombre de Dios. Están ayunando, hermanos. Y dice Dios, esto es lo que yo pido antes de cualquier disciplina, antes de que te abstengas de alimento, antes de que te presentes delante de Dios a ayunar. Dice Dios, haz esto que yo he ordenado en mi palabra. Esto es lo que yo estoy pidiendo. Cuando hagas esto, dice Dios en el verso 8, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando hagas esto, alabado sea el nombre de Dios. Cuando hagas esto, el favor de Dios estará contigo. Serás escuchado, serás protegido por parte de Dios. Él te salvará, Él te protegerá. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que obedezcamos a Dios. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí, gloria al Señor. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, si quitares de en medio de ti el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Nunca, hermano, le falta el fruto. Como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Gloria al Señor. Qué maravilloso es, hermanos, tener el favor de Dios de nuestro lado. Hasta entonces, dice Él, te voy a oír. Hasta entonces tu ayuno será de mi agrado. Pero si no es así, hermano, no es otra cosa que hipocresía. El ayuno debe de hacerse en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. El profeta Samuel dijo a Saúl en el capítulo 15, verso 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está diciendo Dios? Ahórrate esos animales, Saúl. Ahórratelos. Presérvales la vida a esos animales. Yo no quiero tanto sacrificio, lo que quiero es obediencia. Es lo que Dios está diciendo a través del profeta. Mejor es el obedecer que los sacrificios. Mejor es el obedecer que los holocaustos. Mejor es, hermanos, prestar atención que cualquier cosa que nosotros, hermanos, podamos hacer. Esto es, hermanos, el ayuno que Dios quiere de su pueblo.
que busquemos, hermanos, el rostro de Dios en obediencia a Dios. Hermano, la Biblia está llena de ejemplos de personas que ayunaron, como Moisés. Ayunó 40 días y 40 noches, como Nehemías, como David, que ayunó 7 días y 7 noches, como Elías, que ayunó 40 días, como Esdras, que ayunó, como Daniel, que ayunó, como Josafat con el pueblo que ayunaron, como Esther, Mardoqueo y el pueblo que ayunaron, como Josafat, como Ana la viuda, aquella mujer que en el libro de Lucas capítulo 2 dice, hermanos, que vivía en el templo y ayunaba con frecuencia. La Biblia nos dice, hermanos, que los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. La iglesia primitiva ayunaba buscando la voluntad de Dios antes de enviar a un misionero, antes de enviar a un evangelista. Cuando, hermanos, nombraban ancianos en nuevas iglesias, ayunaban y les imponían manos para pedir la dirección de Dios en sus vidas. Aquel hombre llamado Cornelio, dice la Biblia, que oraba y ayunaba. Pablo el apóstol, hermanos, ayunaba y oraba. Jesucristo mismo, dice la Biblia, que ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. De igual manera Jesucristo dijo, vendrán días que ayunarán, días en que ayunarán. Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio, Jesucristo les dijo, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. La iglesia de Cristo, amados hermanos, en estos tiempos necesitamos ayunar de la manera que Dios está pidiendo, de una manera correcta, con un corazón correcto, con un propósito correcto. No lo hagamos como los demás lo hacen, con hipocresía. No lo hagamos, hermanos, para hacer alarde. No lo hagamos, hermanos, para retar al mundo de las tinieblas. No lo hagamos para sentirlos los súper espirituales y menospreciar a los hermanos que no lo están haciendo. No lo hagamos con ese sentido, porque eso es incorrecto. No lo hagamos para obtener un favor. No lo hagamos para obtener un privilegio. Todo eso es hipocresía. No lo hagamos en desobediencia, porque no es agradable delante de los ojos de Dios. Humillémonos delante de Dios, hermanos. Busquemos a Dios con un motivo correcto y el Señor nos recompensará en gran manera. Tendremos crecimiento, tendremos bendición, tendremos el favor de Dios a nuestro lado. Jesucristo está diciendo, pero tú, cuando ayunes, no pasemos por alto, hermanos, la necesidad espiritual que hay en nuestras vidas. No lo pasemos por alto. Es verdad que estamos en un país donde hay abundancia de alimento, donde si no tiene para comprar usted pide y le dan, hermano. Pero también, hermanos, recordemos que es importante como cristianos disciplinar nuestras vidas, abstenernos muchas veces, someternos a buscar la voluntad de Dios. Y qué mejor forma, hermanos, si lo hacemos ayunando y buscando el rostro de nuestro Señor. Póngase sobre sus pies en esta tarde, gloria al Señor, y oramos a Dios. Que sea Él quien ayude a nuestras vidas, que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, que sea Él por medio de su Espíritu Santo quien inquiete nuestros corazones, para que no vivamos descuidados, hermanos, para que no descuidemos esa área importante en nuestras vidas, para que no descuidemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Que el Señor dirija nuestras vidas, que sea Él poniendo ese sentir en nuestros corazones. Que sea Él poniendo ese sentir en nuestras vidas. Trabajando en cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer cómo hemos descuidado, hermanos, esta área en nuestras vidas.
Tenemos que ser sinceros, hermano. Muchos de nosotros tenemos el tiempo para hacerlo y no lo estamos haciendo. Tenemos el tiempo para hacerlo y no lo estamos haciendo. Rehusamos darle un día a Dios en este lugar. Atendemos o le damos prioridad al deseo de nuestra carne. Estar reposando en una buena cama, en un buen lugar, con un buen abrigo. Pero ¿cuántas veces hemos ignorado el llamado que Dios hace a nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha recordado, hermanos, lo que debemos de hacer y no lo hacemos? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios al ratito, otro día será? Y así han pasado los años, así han pasado los meses, y cada vez se va volviendo más difícil buscar el rostro de Dios. Cada vez vamos perdiendo la sensibilidad a lo que Dios pone en nuestros corazones. Cada vez los vamos dejando ganar por los deseos. Le damos prioridad a todo menos a Él. Es necesario, hermanos, volver a apartar ese tiempo, volver a presentarnos delante de Dios, sin que nadie lo sepa, tal vez, sin que la iglesia lo sepa. Pero el propósito es tener comunión con Él, buscar su voluntad, buscar su favor. El propósito es tener victoria en tu vida espiritual. El propósito es que Dios te fortalezca, te prepare para vencer. Nuestros días festivos se volvieron días de vagancia. Hemos descuidado como iglesia el buscar a Dios. Hemos descuidado. Y esa es una de las causas por la decadencia espiritual. Por la falta, hermano, de deseo. Esa es una de las causas por la que ya no hay deseo muchas veces ni de congregarlos como iglesia. Esa es una de las causas, hermanos, por las que creemos que lo poco que hacemos es suficiente. Si tenemos una vigilia, otro día no nos congregamos, porque ya le di mucho, porque no es para tanto. Cuánto descuido, hermanos, ha llegado a nuestras vidas. El enemigo está tomando ventaja y ventaja y ventaja. Pero es necesario atender a Dios, el llamado de Dios. Dios nos está recordando que como cristianos debemos, hermanos, de ayunar. Vendrán días en que ayunarán. Estos son tiempos peligrosos, donde necesitamos permanecer la mayor parte de nuestro tiempo humillado delante de Dios, humillado delante de Dios, pidiendo misericordia, pidiendo de su ayuda. Necesitamos, hermanos, volver a la senda antigua, recordar
el estado en el que vivimos un tiempo y mirar nuestra decadencia espiritual y volver a Dios. Volver a Dios. Volver a Dios. Que nuestra alma se goce, se deleite en Él. Necesitamos hacerlo. Dejemos de excusas. Dejemos de pretextos. Dejemos de consentir tanto nuestro cuerpo. Y busquemos a Dios hoy que podemos hacerlo. Hoy que podemos hacerlo. Hoy que podemos hacerlo. Un día nos vamos a sentir duramente reprendidos si no atendemos la voz de Dios. Hoy que tenemos la fuerza, un día los vamos a sentir tan inmerecedores. Un día nos podemos lamentar cuando por el descuido, por causa del descuido, Satanás tome ventaja en nuestras vidas y caigamos en pecado. Atendamos la voz de Dios hoy. Hoy, hermanos, hoy es el tiempo. Hoy es el día. No sigas esperando. Levántate en el nombre de Jesús. Recobra fuerza. Pídele al Señor que te ayude. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos buscar a Dios. No sigas caminando en ese descuido espiritual. Usted que me está escuchando en esta hora. Usted que me está escuchando. Rindámonos delante de Él. Volvamos a Dios y Él se volverá a nosotros. Busquemos a Dios y Él nos dirá: heme aquí. Dios mío, sea usted obrando en cada vida, cada corazón, redarguyendo nuestros corazones. Hay tantas cosas de los que tenemos, hermanos, que abstenernos. Hay tantas áreas en nuestras vidas que las debemos de rendir a Dios. Rendirlas a Dios en ayuno y oración. De otra manera no le vamos a poder hacer frente al pecado. De otra manera vamos a seguir siendo usados muchas veces por el enemigo para desanimar, para traer contiendas. Busquemos a Dios hoy. Levantémonos hoy en el nombre de Jesús. Dios mío, toma el control. Perdona nuestras vidas por el descuido espiritual, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios, por el descuido espiritual. Perdónanos por desatender, Padre, este llamado, Padre amado, por mucho tiempo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a usted. Ayúdanos a acercarnos delante de su presencia. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado. Si hay alguien entre nosotros que esta tarde quiera rendir su vida a Cristo Jesús, pueda reconocer que es un pecador, pueda reconocer que está separado de Dios por causa del pecado. Alguien que pueda creer en Cristo Jesús como Salvador de sus vidas. Él es el único que puede salvarte, que puede librarte, que puede romper las cadenas que atan en tu vida. Pero para ello tienes que creerle.
Tienes que depositar toda tu confianza, tu fe en Cristo Jesús, y Él te salva, Él te libra. Si hay alguien en medio nuestro, el Señor te llama hoy. El Señor te llama hoy. No sigas esperando más tiempo. El mañana puede ser que ya no exista. El mañana puede ser que ya no estés. La Biblia dice: mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Una vez muerto el hombre, se enfrentará al juicio de Dios. Tendrá que dar cuenta delante de Dios, y Dios pagará a cada uno con justo juicio, dice la Biblia. A los que hicieron mal, con castigo eterno, pero a los que hicieron bien les recompensará con una gloria eterna. El Señor te llama hoy en esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tu palabra ha sido predicada. Gracias te damos, Señor amado. Bendice a este pueblo. Despídenos en paz a nuestros hogares. Bendice a los que oyen el mensaje a través de los medios. Rogamos por ellos, por las almas que están ahí, Señor, por las vidas que están desalentadas. Fortalécelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por los que están enfermos, sánalos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos. Toda la gloria y toda la honra es para ustedes. Gracias, Dios mío. Gracias. Amén, Jesús, y amén. Le damos ese aplauso fuerte a nuestro Dios en esta hora, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Para siempre su misericordia. Dios bendiga.